Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Seguimos a través de comunicación telefónica, conversando con el abogado Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, ex parlamentario y quien ha hecho seguimiento a todo lo que es la violación de derechos humanos en nuestro país. Rafael, al finalizar el segmento anterior, dejaba una pregunta abierta sobre lo que es el caso de Nick Evans, uno de tantos casos por motivos políticos en nuestro país que se le ha pretendido hasta el momento imputar instigación al odio. Esta ley contra el odio promovida por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿para qué ha servido, Rafael? ¿Cuál es la función de esta ley? Se ha visto cercenada todo lo que es el derecho a la libertad de los venezolanos, el derecho a expresarse, y en las redes sociales ha habido prácticamente un patrón sistemático por parte de los poderes judiciales en Venezuela sobre lo que es la persecución, el acoso a quienes opinen distinto a un sistema que prácticamente ha sido centralizado y que depende de un grupo de personas las decisiones de quién va detenido y quién pudiera opinar en Venezuela, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando uno pasa por la academia jurídica y por supuesto nuestra máxima casa de estudio, a quien le debo todo, la UCB, donde hice pregrado, donde hice posgrado, y donde he estado estudiando todos los días, y concluyo que soy un garantista, no puedo salirme de la ley. El abogado, el penalista, el ciudadano, el activista de derechos humanos tiene que estar apegado a nuestra Constitución, que es nuestro pacto social. De manera que puedo definir y precisar cosas. La constituyente que está de hecho, que se nombró de hecho, no de derecho, no tiene competencia, facultad para legislar. Esa reserva legal está destinada por atribución de nuestra Carta Magna a la Asamblea Nacional legítima, ese foro que descansa en la soberanía popular, que reciben el voto y que el 2015 decidió darle un mandato a los parlamentarios, a mis ex colegas, para que asumieran su defensa en lo que es las dos funciones importantes, que es legislar y controlar. La constituyente se convirtió en un paredón judicial, legisló sobre el Código Procesal Penal, Código Penal, legisló sobre todo, y llamó a todos los poderes públicos a juramentarse allí, profanando ese foro político, profanando la Carta Magna, profanando las atribuciones de nuestra Carta Magna, y por lo tanto, yo como garantista, apegado a la ley, a esta Constitución que la abrazo todos los días, y que asumo el riesgo de mi libertad y de mi vida con ese marco referencial que es apegado a la ley, esa constituyente actúa al margen de la ley, y esa ley del delito de odio es un brazo de fuerza, de represión contra quienes expresen disidencia, porque si hacemos un balance y todos hablamos que todos somos iguales ante la ley, nuestra Carta Magna, mi referencia, cada vez que tú oyes a cualquier funcionario de la esfera del gobierno, a cualquiera empiezas a amenazar. Y esa ley, ¿quién mide el grado nivel del odio que tiene una persona hacia otra persona? ¿Quién la mide? Ahí hay un equipo extrasensorial, extraterrestre, un equipo que pudiera estudiar que dentro de mi alma, mi espíritu, tenga un odio contra la persona. Lo que yo sí he observado, que esa ley ha permitido al Estado venezolano, ¿verdad?, abusar y salirse del margen de la ley, donde apresa a médicos, donde hay gente que se expresa por las redes sociales, cuando sabe que el estado de alarma, el estado de excepción, tiene una limitante que no puede limitar la libertad de expresión. Aquí está el artículo 38, que por favor que lo lean los poderes públicos, que asuman esa referencia, no pueden violar el debido proceso. Y el caso de Nilman Evans, que fue, ¿verdad?, con una orden supuestamente judicial, que se llevaron a su familia, porque si hay un delito penal, la responsabilidad penal es individual, caramba. No fueron a la universidad los poderes públicos. ¿Dónde se graduaron los poderes públicos? ¿Dónde está la academia jurídica? ¿Por qué la abandonan? Aquellos que fueron profesores, ¿dónde están los alumnos, las enseñanzas, el aprendizaje, el conocimiento académico hacia esos alumnos? ¿Cómo están los alumnos reflexionando? ¿Es el buen derecho
o es un derecho torcido a favor de un Estado que atropella, y que esta ley contra el delito de odio está usada, la están usando para perseguir. Tú haces un balance de los periodistas, de los reporteros gráficos, de los comunicadores sociales, de los directores de portales web, asumiendo un derecho humano fundamental que se fundó en una relatoría en Chile, libertad de expresión, que nosotros somos signatarios de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros somos signatarios de los pactos internacionales en materia de derechos humanos, y es de obligatorio cumplimiento, y lo que favorezcan allí una institución de derechos humanos, que favorezcan a las víctimas, es supraconstitucional. Por favor, ustedes son abogados, ustedes son colegas, hoy en día están ocupando cargos del TCJ, pero somos iguales. El conocimiento tienen que ponerlo a la luz pública para que las víctimas sigan un grado de indefensión. ¿Qué hicieron con la familia Nilva Eva? Los fueron a buscar, la metieron preso a la familia para buscar la forma de que este muchacho regresara y fuera aprendido. ¿Hubo el debido proceso? No. El estado de alarma limita las actuaciones policiales, limita las actuaciones de los poderes públicos, y para garantizar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el acceso a las pruebas, al juez natural, y por supuesto a la presunción de inocencia, que es lo más sagrado de un derecho constitucional. La presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, es lo más sagrado, es lo que tiene, y el imputado también tiene derechos que están establecidos en nuestro Código Procesal Penal, se debe respetar. Entonces, no solamente Nilva Eva, no solamente sino periodistas, sino médicos, y hay algunas personas que opinan, que se desahogan, ¿verdad? Porque salen a manifestar a la calle, vienen los cuerpos del Estado encabezados por la Guardia Nacional, que no tiene escrúpulos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la estación de la bomba de Aragua, Barcelona. Ajá, pero ok, vamos a investigar, ¿verdad? Pero yo lo que estoy planteando es que se evite la muerte. ¿Por qué no se revisa el comportamiento de la Guardia Nacional? ¿Quién formó a la Guardia Nacional de los últimos 5 o 10 años? ¿Qué escuela de formación de oficiales está con ese pensum de estudio? ¿Por qué no revisamos eso? ¿Por qué la Guardia Nacional siempre está metido en atrocidades, en torturas, en represión, en detenciones arbitrarias, como el caso de la abogada Eva Leal de Barquisimeto, como el caso, por ejemplo, de hace años de Marvinia Jiménez, del Estado Carabobo, que fue maltratada, torturada? ¿Por qué no revisamos lo que está en el FAES? ¿Por qué no revisamos ese pensum de estudio? ¿Quiénes son los miembros del FAES? ¿De dónde salieron? ¿Quién los graduó en 3, 4 meses? Ellos saben los limitantes del uso progresivo de la fuerza. Ellos saben la limitante que tienen con el principio de progresividad en materia de derechos humanos. ¿Y por qué entonces no revisamos y sacamos esa ley del delito de odio? ¿Para qué ese? Entonces, yo insisto, lamentablemente, pues no me alegro, Johan, es que aquí hay 2 cartas magnas. Aquí hay 2 constituciones. Una que se aprobó en el año 99 con un referendo consultivo, referendo aprobatorio con toda la ley, y es una carta magna que es una de las más avanzadas desde el artículo 2 hasta hasta la transición en materia de derechos humanos. Una carta bellísima. Ahora, yo también planteo, y quien no la cumpla, ¿por qué no es investigado? Quien no la cumpla, ¿por qué no es sancionado? Quien no la cumpla, ¿por qué no es procesado? Quien no la cumpla, porque pues cada norma que tú violes tiene acarrea una sanción. De manera que quien actúa al margen de la ley está cometiendo un delito. Entonces esa ley contra el delito de odio es para qué, es para que tú te detengas, para que tú el descontento no lo explores, para que tú no te expreses, porque cuando te llegue el agua, cuando te llega la medicina, cuando te llegue el gas, que no tienes que considerar los alimentos, no te llega y tienes que buscar leña, y cuando sales a la calle con un tapabocas está vencido porque no tengo plata para comprarlo, porque no tengo cómo lavarme las manos, no tengo alcohol, no tengo antibacterial, porque tengo que comer aunque sea cambur, aunque sea 2 huevitos diarios. Entonces, sí, yo el más débil, el pobre, por delito de ser pobre, soy el que voy a la cárcel, soy el que tienen que pagar trabajo forzado, que me detengan, y entonces la amenaza. Y una amenaza, y quiero decirle lo siguiente, Johan, disculpa la extensión, pero es que es algo realmente preocupante. Hace poco vi, ayer yo estuve estudiando una resolución de las Fuerzas Armadas, donde está amenazando a los efectivos, a los soldados que están haciendo alcabalas, guardia, como sea, con todos sus defectos, con toda su escasa formación militar, y por supuesto por la escasa información de derechos humanos en cuanto a los límites que tienen que tener, los límites en cuanto a la actuación. Pero ¿quién? Sí, perdimos comunicación con el abogado Rafael Narváez. Él comentaba algo importante.
Ya igual faltan apenas 2 minutos para que nosotros damos finalizar el programa de hoy. Este último comentario que estaba haciendo Rafael Narváez sobre una presunta acusación por parte de distintos voceros del gobierno de Nicolás Maduro en aquellos funcionarios, específicamente de la Guardia Nacional, que resulten contagiados con COVID-19, prácticamente se les sancionaría. Es realmente alarmante esta situación. Ya se han presentado algunos casos de contagio por COVID-19 en algunos cuerpos de seguridad del Estado. No es culpa, hay veces, por supuesto que sí hay que mencionarlo, hay veces que sí es culpa del ciudadano el no usar las medidas de prevención como lo es el tapabocas, como lo es el uso de guantes en la medida que sea posible. Pero si no hay unas políticas públicas sanitarias correctamente implementadas en todo el territorio nacional, es realmente grave sancionar o pretender, pues de alguna forma apresar, si ese va a ser el fin último, a aquellos funcionarios que resulten contagiados, tratando de inculparlos por prácticamente ser, valga la redundancia, culpable de ese propio contagio. Esta información apenas acaba de salir ayer. Nosotros vamos a tratar de, por supuesto, informarnos un poco más al respecto, cuáles son los factores, los criterios que se van a tomar en cuenta para estas sanciones a estos funcionarios. Y pues el día de mañana nosotros vamos a continuar analizando todo lo que es los derechos humanos en Venezuela. Durante la semana vamos a estar tocando el tema electoral. Continúa lo que es el cronograma electoral en Venezuela, unas elecciones que se tienen previstas para el próximo 6 de diciembre, a pesar de la pandemia. Vamos a estar tocando el tema económico y muchos otros temas políticos y de interés nacional. Nosotros nos despedimos por el día de hoy agradeciéndoles a todos su sintonía a través de Fe y Alegría 105.7 FM, 1390 AM. Les recuerdo, el mayor de los compromisos por parte de Punto de Corte Radio y Punto de Corte para con la información veraz y oportuna. Continuamos transmitiendo a través de Fe y Alegría y seguimos informando a través de nuestra página web www.puntodecorte.com. Visiten allí y van a ver con mayor detalle toda la información que resumimos en la primera media hora de programa. Nos despedimos. En la dirección general estuvo Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Dejen por allí sus comentarios, denuncias, preguntas y con gusto estaré leyéndolas el día de mañana. Este programa fue grabado hoy martes 28 de julio del año 2020, por lo cual no tuvimos interacción en vivo con ustedes. Sin embargo, sus comentarios los estaré leyendo el día de mañana. La cita a las 10 de la mañana por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Les recuerdo rápidamente las redes sociales, @puntopisodecorte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte en nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar la entrevista que vamos a tener a continuación. Vamos a dar comienzo a nuestro tercer segmento. Hablemos con. Hablemos con. Como les dije al principio del programa, es importante abordar el tema de los derechos humanos en Venezuela. Ha sido denunciado en instancias internacionales constantemente en los últimos años, incluyendo la última actualización del informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos para la ONU. Y nosotros vamos a abordar este tema a esta hora con el abogado Rafael Narváez, quien es amigo de la casa y a quien le doy la bienvenida a esta hora. Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, un gran abrazo y que Dios los cuide de este virus tan mortal.
Que tengas vida y salud. Así es. Amén, Rafael. Como ya mencioné, y pues hemos conversado en distintas oportunidades, el tema de los derechos humanos en Venezuela ha sido un factor súper importante y que ha sido condenado por todos los gobiernos en el mundo, prácticamente no solamente aquellos que reconocen o no la legitimidad de Nicolás Maduro en el mando, sino también de instancias, por supuesto, que llevan los derechos humanos y el seguimiento de los mismos, la violación de los mismos en nuestro país. Recientemente, pues tú has dicho que incluso la misma Michelle Bachelet, pues prácticamente ha abandonado a aquellos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Yo quisiera que tú analizaras un poco a esta hora cómo poder evaluar la condición de los derechos humanos de nosotros los venezolanos en nuestro país hoy 28 de julio. ¿Cómo se encuentran los derechos humanos en nuestro país a esta hora? Bueno, en primer lugar hay una demostración. Ustedes tienen la expertise, el peritaje como comunicadores sociales y tienen la valentía de exponer, de entrevistar a uno que tiene unas cuantas horas. Tengo más de 35 años en esta materia día a día, porque mi lema es que los derechos humanos no tienen días libres, y me sorprende cómo un Estado no tiene como prioridad el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, y prueba de ello es que aquí nadie puede hablar, porque su destino es la represión, la tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y supuestamente la cárcel. Aquí el Estado, la prioridad no es el ser humano. Nosotros vemos cómo mucha gente, muchos comunicadores, muchos médicos, muchos trabajadores de la salud que están dando la vida por defender a los contagiados, y a veces están clamando al Dios Todopoderoso para que el Estado se conmueva y le llegue al corazón buscar los implementos, herramientas de bioseguridad para garantizar la vida y ellos seguir salvando vida, porque la vida es un derecho humano fundamental donde el Estado está en la obligación de preservarlo. El artículo 43 habla de la inviolabilidad de la vida. La vida es inviolable. El Estado está en la obligación, artículo 19, de proteger, garantizar y hacer respetar los derechos humanos. Y por supuesto que está ahí la salud. La salud, el COVID está arrasando a esta población con una cuarentena que mucha gente no cumple. ¿Por qué? Porque es complicado cumplir cuando no se tienen los servicios básicos a la mano, cuando tienes que hacer cola para conseguir el gas doméstico, cuando tienes que hacer cola para buscar alimentos, cuando el bolívar lamentablemente ha ido desapareciendo, nuestra moneda que está establecida en la Carta Magna. La Carta Magna existe, hay que respetarla, y entonces esto está dolarizado, donde el sueldo se garantiza a nivel de bolívares, con una inflación que sigue cabalgando a galope tendido. Entonces colocan a una sociedad en grado de indefensión, porque no se puede defender de este virus. ¿Cuánto cuesta una panela de jamón cualquiera, las llaves, lo que sea? Bueno, 240, 280 bolívares. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana un jubilado? ¿Cómo hace? ¿Compra cambur o compra la panela de jabón o compra el detergente? Pero cuando se va a lavar las manos, el preciado líquido no existe. Entonces, haces un balance, lo que es el derecho a la salud, y el Estado lamentablemente no lo tiene como carácter prioritario. El Estado lo que quiere es mantenerse en el poder, buscando convocar unas elecciones, cuando vemos que mucha gente, incluso trabajadores del CNE, mucha gente ha tenido problemas de salud, muchos parlamentarios han tenido problemas de salud, muchos gobernadores han tenido problemas de salud, se han contagiado, muchas esperan el gobierno, funcionarios han tenido contagio del COVID-19, y lo que aspiramos es que se salven, porque yo juego la vida, no juego la muerte. Pero el Estado se empeña en promover un registro electoral cuando sabe que nadie asiste, en que no hay la posibilidad de una convocatoria, cuando el pueblo primero está muerto de hambre, cuando la gente sale a la calle y ya no tiene tapabocas, que algunos no lo cargan, que eso hay que buscar una política de educación, de formación. Entonces, ¿cuál es el destino? Bueno, lo detienen, lo ponen a saltar saltos de rana por más de 100 metros, y algunos, ¿verdad? Algunos ciudadanos que se
dicen que son colectivos, no se sabe qué es. Aparece una escena dantesca donde le están dando batazos en la humanidad a personas porque no han cumplido con la cuarentena. Cuando el Estado está en la obligación de orientar, de difundir sin amenaza, y que no son los cuerpos del Estado quien va a ir contra el ciudadano. El ciudadano es víctima del COVID, el ciudadano es víctima de los servicios públicos, el ciudadano es víctima de la violación sistemática en materia de derechos humanos. Entonces, cuando tú hablas del estado de excepción, ves que hay límites para el estado de excepción. Ahí tenemos el caso de este muchacho, de muchos casos, de Nikmer Evans, en donde por la libertad de expresión que está garantizada en el artículo 338, donde hay una salvedad, donde hay que respetar la libertad de expresión, donde hay que respetar el debido proceso. Bueno, ahí está, con un delito supuestamente de instigación al odio. Pero cuando tú agarras un micrófono y entonces comienzas a vituperar, a descalificar a todo el que te da la gana, entonces no hay la ley contra estas personas. Entonces no somos iguales ante la ley, no somos iguales, y aquí hay una discriminación, hay una segregación política, porque si tú no tienes el carnet de la patria, si no te anotas en esa plataforma, entonces tú no tienes el derecho a nada. No puede ser un Estado, no puede seguir así. De allí que cuando haces el balance de ese informe, el último, muy ambiguo, de Bachelet, quizás tuvo temor porque ha recibido muchas descalificaciones. Cuando tú ven un informe y ves a la ONU que mira hacia un lado, porque la ONU se ha convertido en un elefante blanco, la ONU se ha convertido en un club de naciones en la parte política. El Grupo de Lima se ha aprovechado del dolor de la gente, de los venezolanos, y ha permitido la xenofobia, de ese desplazamiento forzado que se hizo durante mucho tiempo porque están huyendo del hambre en Venezuela, porque nadie se quiere ir a su país. Este es un país hermoso, donde podemos convivir aquí. Este es un país sumamente democrático, totalmente democrático, pacífico, tolerante, que aguanta hasta donde... Imagínate un país que no tiene servicios básicos, que la crisis sanitaria se profundiza, donde te amenazan los cuerpos de Estado, donde te detienen, te ponen preso, donde te llevan a los calabozos donde hacen tortura, y sin embargo siempre tiene la esperanza de que este país busque una mejor vida. Sin embargo se fueron a otros países y los que fueron víctimas de xenofobia, porque ningún diplomático del Estado venezolano le abrió las puertas, porque todo está impregnado de la política, una política mal hecha, donde si tú no estás conmigo, tú te mueres de hambre, donde tú estás conmigo, tú no tienes acceso a los derechos. Y tú como venezolano, si estás aquí, bueno, debes irte para tu país. Entonces, esas cosas, Joan, me preocupan porque para mí, sigo insistiendo, este es el momento más triste, este es el momento más oscuro de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano, que tiene la obligación, los gobiernos todos van a violar los derechos humanos, pero cuando hay un Estado fuerte, donde hay poderes públicos independientes, autónomos, que no les pueden torcer el brazo en cuanto a la autonomía interna y externa, los derechos humanos tienen una posibilidad de defensa. ¿A dónde acuden las víctimas aquí, por ejemplo, que lo detienen en forma arbitraria? ¿A dónde acuden las víctimas que lo llevan a la cárcel? El caso, por ejemplo, del diputado Gilbert Caro. Se necesita ser tan inhumano cuando la hermana lo va a visitar, y lo que puede hacer un defensor del pueblo que parece que está no sé dónde, de vacaciones, una beca salario, ese señor no reacciona, parece que no le duele las víctimas, porque quizás esté con el gobierno, eso no importa, pero caramba, cuando hay una hermana diciendo que el diputado Gilbert Caro le planteó en esa visita, hermana, me estuvo viendo loco, caramba, nosotros no somos así, nosotros no somos mezquinos, nosotros somos solidarios, nosotros apartamos la política y nos vamos hacia la víctima, hacia el ser humano, a tener la mano. Aquí no ha habido ninguna reacción de ningún poder público. Ahí están los presos políticos. ¿Cuántas veces los presos políticos lo han llevado en forma engañosa a una audiencia de presentación preliminar o de juicio? Ahí están allí, abandonados en las mazmorras del SEBIN, de Plaza Venezuela y Licoria, en el 26 de julio de la cárcel de San Juan de los Morros, en el DIGESIN, que se ha convertido en una cuna de la tortura. En el caso, por ejemplo, de Ramo Verde, o sea, ellos no tienen derecho. La Carta Magna está para qué, está para adorno. No podemos respetar la Carta Magna. No se puede hacer una visita en este momento, que vaya el defensor, que vayan los poderes públicos, el poder judicial, para las condiciones de todos los presos políticos, los presos comunes, que saben si hay contagio. ¿Cuál es la vida entonces? El derecho a la vida existe. El derecho a la vida existe en nuestra Carta Magna, en el artículo 43. El artículo 19 existe. ¿Esa Carta Magna está vigente o hay otra Carta Magna que se usa de bolsillo para cuando el Estado le dé la gana de arremeter contra la gente que expresa un descontento y cuando la gente está exigiendo los servicios básicos? De manera que no
no descansaré para tratar de convencer a los poderes públicos su rectificación. El Estado venezolano tiene que reaccionar, tiene que apartar la política contaminada totalmente que nos ha apartado y nos ha dividido efectivamente, tiene que apartar la experiencia, tiene que apartar a los cuerpos del Estado que no tienen límite. Aquí el SEBIN no tiene límite para reprimir y violar los derechos humanos. El FAI no tiene límite para ejecuciones extrajudiciales, y ahí están lamentablemente los fallecidos. Aquí no hay ninguna investigación, aquí no hay acceso a la justicia porque hay una cuarentena permanente, perpetua en los poderes públicos. No hay cómo acudir a la justicia, no hay cómo acudir a un tribunal ordinario, no hay cómo acudir a los poderes públicos. ¿Por qué? Bueno, porque el TCJ, máximo tribunal de la República, decidió en la cuarentena judicial. Entonces aquí no hay justicia, aquí la justicia desapareció. Aquí la gente que está en las audiencias pendientes, preliminares o de juicio, está paralizada. Y cuando la audiencia está paralizada, tú le das paso a lo más grave, a lo más oscuro, que es la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Cuando no hay acceso a la justicia, cuando los poderes públicos no actúan. ¿Y quiénes quedan en grado de indefensión? Es elemental, el ser humano. De manera que el Estado no tiene prioridad para el ser humano. El Estado lo que está planteando es permanecer, ¿me entienden?, en el poder. No le importa que la gente sufra, no le importa que la gente no tenga servicios básicos, y lo más grave, que no le importa a la Carta Magna, porque lamentablemente le siguen vulnerando. Y eso para mí es muy triste, porque la aspiración mía es que no tengamos que acudir a instancias internacionales a estar pidiendo de rodillas a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos, Bachelet, a la OEA, a la Corte Penal Internacional, cuando aquí en Venezuela los poderes públicos tienen que asumir su responsabilidad. Rafael. Su atribución. Si no la asumen, tienen que irse, tienen que darle paso a otros que pueden hacerlo mejor que ellos, tienen que renunciar. ¿Por qué? Porque la gestión es muy gris y es muy triste. Rafael, necesito hacer una pausa comercial, pero mencionaste algo importante, que es todo lo que es el retardo procesal de la justicia en Venezuela, y un caso como lo es el del director del portal Punto de Corte, Nickmer Evans, en donde se le pretende imputar el delito de instigación al odio. Yo quiero que al regreso a la pausa comercial tú me des tu opinión sobre esta ley que ha sido promovida por una Asamblea Nacional Constituyente, que ha tenido funciones de todo menos para lo que fue creada. Al regreso a la pausa comercial vamos a seguir conversando con el abogado Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos. Les recuerdo que esta entrevista pueden encontrarla nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. No se aparten de la señal de Fe y Alegría. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.